instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a este su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Estamos muy contentos de poder ir caminando juntos en este sagrado tiempo de la Cuaresma. Hemos querido hacer una serie de programas que hablan sobre este tema, pero para poder ir haciendo el camino, para poder ir acompañándonos. Hemos querido en un primer programa hablar del sentido de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? ¿Cómo surge la Cuaresma? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? En fin, tratábamos de explicar. También hablábamos en un segundo programa de unos rasgos muy característicos de la Cuaresma, como es el ayuno, la oración y la limosna. Tratábamos de adentrarnos en qué es lo fundamental, qué es lo fuerte de estos tres elementos, en qué consiste el verdadero ayuno, en qué consiste la verdadera oración, en qué consiste la verdadera limosna y sobre todo eso, qué tiene que ver con mi vida interior, qué tiene que ver con mi vida de encuentro con el Señor. En esa sintonía, y ahorita les explicaré un poquito por qué, en esa sintonía es que ahora hemos querido adentrarnos un poco más. Yo ya lo voy a ir anticipando un poco. Bueno, adentrarnos hasta qué punto, hasta llegar al Viernes Santo. Ese es el objetivo de la Cuaresma. Si usted tiene en la mente llegar un poco mejorado, si usted tiene en la mente llegar siendo mejor persona, ser mejor esposo, ser mejor madre, si ese es su objetivo al final de la Cuaresma, es muy sano, pero es muy poco. No sé si me doy a entender. Qué bueno, ¿verdad? Que usted se haya dado cuenta que tiene aspectos que cambiar de su vida. Qué bueno que usted se dé cuenta que puede mejorar su relación matrimonial, que puede mejorar su relación familiar, laboral, etc. Eso es ideal. Qué bueno. La Cuaresma es todavía para algo más. Es para morir, lo iremos explicando a lo largo de los programas, pero es morir para renacer. Para renacer, resucitar, lo escuchábamos en estos domingos de Cuaresma, transfigurarme en un hombre nuevo, lo iremos explicando, pero esa es la idea, es hasta allá. No es, este año es un propósito de año nuevo, es un propósito de Cuaresma, ya no ser tan enojón, qué bueno, pero es más, es llegar a morir. ¿A qué? Lo iremos meditando. Seguramente, por eso escogimos este programa, seguramente usted después de escuchar que hay una oración, que hay un ayuno, que hay una limosna mucho más profundo, que hay que ir a las raíces, que hay que encontrarle el verdadero sentido a estas prácticas cuaresmales, seguramente a usted le pasa pues que no es tan fácil, porque a todos nos pasa. Yo me doy cuenta que he cometido estos errores, yo me doy cuenta que he faltado en estas cosas, yo me doy cuenta que tengo cosas muy, muy, muy fuertes quizá en el interior de mi vida, y entonces viene el desánimo, y entonces viene esta, ¿cómo decirlo? Pues no nostalgia, pero sí esta cierta depresión de decir, ¿y ahora de qué sirve que haga limosna? ¿Y ahora de qué sirve que haga ayuno? Si lo que hice o es muy grave, si lo que hice es un pecado muy fuerte, si la forma en la que vivo no es la mejor, ¿de qué sirve? Y nos autosaboteamos, por así decirlo. Yo tengo un deseo de encontrarme con el Señor. A mí me gustaría acercarme a la Eucaristía. A mí me gustaría confesarme. A mí me gustaría reconciliarme con Dios. Pero esta forma en la que he vivido o esta falta que he cometido es tan grave que yo mismo digo, no vale la pena entonces ayunar, no vale la pena corregir mi vida, no vale la pena hacer limosna, porque sí, lo hago,
pero yo sé que en el fondo, por mucho que yo haga, por mucho que yo me esfuerce, seguiré apartado, seguiré apartada del Señor. Para eso es el programa del día de hoy, para que usted se dé cuenta que no es tan así como usted cree. Por eso hemos querido llamarle a este programa, y quiero aprovechar para contarles un poquito de este programa. Esta frase o el título que le hemos puesto al programa, yo se la escuché a otro fraile, a Fray Alirio de Venezuela, que en días pasados nos dio un retiro solo a los frailes. Nosotros también tenemos que hacer estos ejercicios de retirarnos, de apartarnos un poquito, no solamente dar pláticas, no solamente dar temas, no solamente acompañar a la gente. Para nosotros también es fundamental, es parte de nuestra espiritualidad, también el apartarnos para poder hacer nuestra propia meditación, para poder hacer nuestro propio camino de Cuaresma. Y en este retiro que nos dictaba, en este retiro que nos hacía favor de impartirnos, Fray Alirio, fraile conventual como nosotros, de Venezuela, dijo una frase y hizo toda una reflexión que a mí me llamó mucho la atención y que es un poquito de lo que les quiero compartir el día de hoy. Por eso el programa se llama así, porque esta frase la escuché de él. En la noche oscura o en la noche de nuestro pecado, Dios nos ve. Y viene toda una reflexión. De eso es de lo que a mí me gustaría hablar con ustedes. Quedémonos con esa idea que de momento suena aterradora, de momento es el resumen de todo esto que hemos ocupado como introducción. ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué ayunar? A lo mejor mejoro como persona, a lo mejor cambio en algunos aspectos, pero he cometido tantos errores, he cometido tantas faltas, estoy sumida en un pecado, en una falta, que por mucho que yo ayune, por mucho que yo ore, por mucho que yo haga limosnas, aún así no estaré en plena comunión con Dios. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Y es ahí donde entra esta frase. En la noche oscura, en la noche de nuestro pecado, Dios nos ve. De eso vamos a estar reflexionando. Dios nos ve. ¿Para qué? ¿Por qué? Y vamos a tomar el ejemplo bellísimo de un gran apóstol, del apóstol San Pedro. Vamos a un corte, medítelo usted, piénselo. En la noche de mi pecado, Dios me ve. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso y estamos comentando esta frase que hoy queremos desmenuzar un poco, porque es una situación que nos pasa a todos o a la gran mayoría. En la noche de mi pecado, Dios me ve. Hemos crecido con esa idea porque es real. El Señor desde nuestro bautismo ha decidido, se ha comprometido a acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Siempre respetando nuestra libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Dios está en las buenas y en las malas con nosotros, pero nunca nos va a forzar a cambiar de conducta, nunca nos va a frenar la mano para cometer algún pecado. Y Él tiene que estar ahí, porque Él se ha comprometido a estar con nosotros. Esta situación de que Dios me ve, de que Dios está presente en todos los actos de mi vida, muchas veces hace que yo mismo prefiera ignorar esta realidad, que yo prefiera darle la vuelta, que yo prefiera esconderme de Él. ¿Por qué es más fácil? Porque pienso que Dios se va a enojar, pienso que la conciencia me va a remorder si se entera que cometí este pecado, que estoy en esta situación, que vivo de esta manera, que estoy encadenado a este vicio, y entonces es más fácil sacar a Dios de mi vida que sacar esta situación que me tiene apartado de Él. Esto lo podemos experimentar continuamente en nuestra vida. Por eso nos da tanto miedo confesarnos. Por eso cuando nos confesamos, nuestras confesiones son como disimuladas, ¿verdad? Como que no me atrevo a decir todo, como que trato de ocultar, para que no piensen
que yo soy malo, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo yo tengo presente esta idea de que Dios me ve. Quiero ocupar el ejemplo de San Pedro. Vamos a hablar únicamente de Pedro. Ahorita van a entender ustedes un poquito por qué. Porque esta situación que vive Pedro, San Pedro, esta situación por la que pasa San Pedro, es un reflejo de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que Pedro ha visto innumerables milagros del Señor. Ha visto curaciones, ha visto la multiplicación de los panes. Él observó cómo revivían las personas, Lázaro, la hija de Jairo. Es decir, Pedro va muy de cerca con Jesús, lo conoce, está presente, sabe exactamente de lo que es capaz el Señor. Pero en el momento de la cruz, en el momento de Getsemaní, el momento de la aprehensión, el momento en que todo mundo rechaza a Jesús, en ese momento, Pedro por su debilidad, Pedro por su miedo, Pedro por proteger su propia vida, Pedro por seguir agarrado de sus propias seguridades, Pedro libremente decide traicionarlo. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje perfectamente? El Señor Jesús ya ha sido aprehendido, el Señor Jesús ya está compareciendo frente al Sanedrín, algunos del Sanedrín, frente a Anás, Caifás. ¿Se acuerdan de todo este pasaje? Pedro va siguiendo al Señor. Pedro va siguiendo al Señor, pero cuando le piden dar testimonio de Él, pero cuando viene el momento de decir, sí creo en Cristo, sí soy de sus seguidores, nuestra propia debilidad, la debilidad de Pedro, no solamente le hace negarlo, sino maldecirlo, que nosotros lo traduciríamos ahora como el pecado. Porque ese es el pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a ponerlo en contexto en nuestros días. Yo voy siguiendo al Señor, yo sé de lo que es capaz el Señor, yo he visto sus obras, sus milagros, los prodigios en medio de mi familia, en medio de mi salud, en medio de mi trabajo. Yo voy muy de cerca siguiendo al Señor porque soy ministro extraordinario de la comunión, porque participo en algún grupo parroquial, porque soy muy cercano a mi párroco. Yo voy siguiendo muy de cerca al Señor, pero en el momento en que tengo que dar testimonio frente a los demás, frente a los que no creen, en ese momento no solamente lo niego con mi conducta, sino que lo contradigo, lo maldigo con mis actos. A eso le llamamos pecado. Esa podría ser una definición muy sencilla, muy coloquial de lo que es el pecado. Sí, cargo mi escapulario, voy a misa cada 8 días. Eso lo hacía infinidad de gente. Pero cuando tengo que dar testimonio de que sí soy seguidor de Cristo, sí creo en Él, sí, yo alguna vez declaré que era el Mesías, cuando tengo que dar ese testimonio, por mi debilidad, por seguir aferrado a mis seguridades humanas, mundanas, lo niego, lo maldigo. Yo creo en Jesús, lo que hemos dicho, ¿no? Yo lo voy siguiendo, yo creo que es el verdadero Dios, pero cuando tengo alguna debilidad, pues voy a que me hagan una limpia o me meto a estas supersticiones, idolatrías de la santería, aunque vaya a misa cada 8 días. Voy a que me lean las cartas, por decirlo menos, Quizá voy a misa cada 8 días, pero estoy a favor del aborto. Es la misma situación de Pedro. Ir muy de cerca con el Señor, pero en el momento de dar testimonio, no solamente lo niego, sino que lo maldigo. Eso es el pecado, y eso nos pasa muy comúnmente en nuestra vida. Eso es muy frecuente que nos pase a todos, incluso quizá nos pasa más a los que nos creemos que estamos más cerca del Señor.
porque de alguna manera creemos que yo tengo más protección en cuanto que yo estoy más vigilante, que yo estoy más atento, que esas pequeñas fallas a mí no me pueden pasar. Somos los primeros en tropezar, somos los primeros en caer, somos los primeros en contradecir, somos los primeros en maldecir con nuestro testimonio al Señor. Y esto hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué insistimos mucho en esto? Porque la Cuaresma es el tiempo para abrir los ojos. La Cuaresma es para estar muy atento y ver si yo he actuado como actuó Pedro. Pues este Pedro, por eso decíamos, no estamos hablando de San Pedro, estamos hablando de Pedro, el hombre, el humano, es el mismo, pero para ser más enfáticos en lo que queremos decir. Pues este hombre con todas sus debilidades, este hombre con todas sus inseguridades, este hombre queriendo todavía agarrarse de alguna seguridad pasada, de alguna confianza humana, este hombre es capaz de negar, de traicionar, de maldecir a Jesús. No nos escandalicemos de Pedro. Mirémonos a nosotros mismos. Yo que pude salir de una enfermedad, yo que conseguí trabajo, yo que no me podía embarazar y ahora somos padres de familia, yo que he visto tantos prodigios a lo largo de mi vida, es muy fácil que en el momento en que nos viene alguna situación difícil, alguna situación que escapa de nuestras manos, por muy sencilla que sea, la rebeldía de nuestros hijos, alguien que quiere dejar nuestra familia, alguna situación que nos plantea incluso divorciarnos, cuando viene alguna situación difícil, entonces es muy fácil que caigamos en el antitestimonio, en negar a Jesús con nuestros actos. Bien, a lo mejor yo ya identifiqué que yo ya estoy en esta situación. Lo interesante es lo que viene a continuación. Es muy fácil decir, pues sí, yo he vivido negando a Dios porque no me quiero casar por la iglesia, porque, no sé, podríamos poner 1000 ejemplos. Cada quien sabe lo que está trabajando ahí en su propio hogar, en su propia persona. Porque a lo mejor yo me metí a estas supersticiones, a estas prácticas antirreligiosas, en fin, cada quien sabrá, porque yo apoyo tal o cual ideología, cada uno de nosotros sabrá. El problema no es identificar nuestros errores, el problema no es identificar nuestras fallas, el problema no es identificar nuestros pecados, eso es muy fácil. Eso es muy fácil, saber en qué momento de nuestra vida nos encontramos, saber cuál es la falla que tenemos, eso es muy fácil. Si usted no está tan seguro, pregúntele a los de su casa, a los de su familia. ¿Yo qué tendría que cambiar? Y le van a salir un montón de cosas que a lo mejor usted ni se imagina. El problema no es ese. El problema es que cuando vienen estos tiempos fuertes, como la Cuaresma, la Pascua, el Adviento, la Navidad, cuando vienen estos tiempos fuertes litúrgicos, viene lo que le pasó a Pedro. Que en la noche de mi pecado, el Señor me mira. De eso se trata la Cuaresma. Cuando yo estoy con mis actos negando al Señor, cuando yo he caído en un pecado grave, o a lo mejor ni siquiera que lo considere grave, sino estos pequeños pecadillos que yo los considero insignificantes. Un paréntesis, decía Santa Teresa de Ávila, ningún pecado es pequeño, porque el ofendido es Dios. Estos pequeños pecados de los que yo me doy permiso, de los que yo considero que no son tan graves, estos pequeños pecados que cometo con regularidad, me deben de confrontar, deben de hacer que yo tome un alto en mi vida cuando me siento o cuando caigo en la cuenta que en la noche de mi pecado Dios me ve. Esto nos cuesta trabajo reflexionarlo, porque como dijimos al principio, lo más fácil es ignorar la presencia de Dios. Llenar esta presencia de Dios, o más bien quitar a Dios y este vacío que Dios deja en mi vida, llenarlo con el poder,
con el tener o con el placer? ¿Cuáles son mis seguridades? Y seguramente caerán en alguno de estos aspectos. Poder, aquí el que manda soy yo, porque soy el que tiene dinero, porque soy el que trabaja, porque soy el padre de familia. El poder, el tener más prestigio, tener más renombre, tener más dinero, tener más influencia, tener lo mejor, tener incluso más like. El poder, el tener o el placer. No solamente la cuestión física, sino la cuestión alimentaria, la cuestión de bebida, la cuestión de algún vicio, el placer. Hoy me da placer salir cada 8 días a las tiendas, salir cada 8 días a las plazas. Me da placer estar con una o con otra persona, me da placer vivir en la fiesta. Seguramente yo tendría que revisar si es una cuestión normal de una familia que trabaja toda la semana y que necesita ir a descansar, que necesita relajarse ahí con la familia, necesita convivir, si es una cuestión normal o si más bien es una cuestión de vacío, de ausencia de Dios. Porque lo más fácil ha sido eso, sacar a Dios de mi vida. No puedes estar con esta mujer, no puedes estar en esta relación, no puedes vivir defraudando a tu compañía, a tu empresa, no puedes vivir de esta manera. Lo más fácil para acallar la voz de Dios, lo más fácil es sacarlo. Lo más fácil es sacarlo, negarlo, maldecirlo con mi propia conducta. Cuando yo caigo en la cuenta de que en la noche de mi pecado, de que en este acto que ofendió, de que en esto que causó algún mal, de que en esto que defraudó a un ser querido, de que en estos momentos cruciales de mi vida, cuando yo caigo en la cuenta de que en estos momentos Dios me ve, Dios me observa, tengo 2 caminos, tengo 2 opciones. Perfecto. Maltrato a mi esposa. Tengo a mis padres viejos, olvidados. No los acompaño al hospital. No les coopero, no les colaboro para el medicamento. Ya me di cuenta que hice un daño. Ya me di cuenta que esto está destruyendo mi vida. Si usted no quiere hablar de Dios, está bien. Dese cuenta que esto está destruyendo su vida y la vida de los demás. Que usted está viviendo de una manera egoísta. Que usted está pensando solo en usted y eso está destruyendo a mucha gente a su alrededor. Si no quiere hablar de Dios, perfecto, pero dése cuenta que sus actos tienen consecuencia. Cuando yo me doy cuenta de eso, tengo 2 opciones. Derrumbarme, venirme hacia abajo, porque Dios me mira, porque me doy cuenta que mis actos tienen una consecuencia y entonces me derrumbo porque han pasado muchos años, porque a mis padres a los que maltraté ya murieron, porque me divorcié y mis hijos ya no quieren verme y entonces viene una depresión porque aparentemente ya no hay nada que hacer, ya estoy condenado, no en el sentido religioso, sino que ya esta va a ser mi vida hasta el final de mis días, así voy a vivir hasta que me muera, en solitario, enfermo, amarrado de un vicio, con una persona a la que no amo. Esa es una opción. Derrumbarme, porque ya todo se ha desmoronado en mi vida. Viví una vida que nunca quise vivir, viví con personas a las que nunca amé. Hice lo que nunca quise hacer por seguir los sueños de alguien más, por complacer a otras personas. Esa es una opción. O está la opción de Pedro. En la noche oscura de mi pecado, Dios me ve. Y al darme cuenta de que Dios me está mirando en este preciso momento, en esta precisa cuaresma, en esta precisa circunstancia de mi vida, en esta situación, tengo la opción de desmoronarme, de ocultarme, de encaparazonarme, de cubrir mi propio pecado, de encubrir mi propia maldad, de justificarme una vez más, de seguir poniéndome máscaras o, como Pedro, dejarme mirar por el Señor. Este soy yo.
y llorar. Llorar en el sentido literario, llorar en el sentido profundo de la palabra, no significa derramar lágrimas, significa entrar en mi interior y darme cuenta de qué es aquello que yo he estado cometiendo. En la noche oscura de mi pecado, Dios nos ve. Dejarme mirar, aceptar su mirada, dejarme mirar por Él, y lo natural es llorar, reconocer mi maldad, reconocer mi alejamiento, reconocer mi distancia, reconocer el daño que he hecho, reconocer, quitarme ese papel de víctima, quitarme ese papel de que yo siempre he sido el ofendido, quitarme ese papel de que yo solo he sufrido, quitarme ese papel de que nadie me entiende, nadie me comprende, quitarme esas máscaras, quitarme ese papel. Y entonces, porque Pedro cuando está en la hoguera y le preguntan, tú eres amigo de ese, tú seguías a ese tal Jesús, tú eres amigo del Nazareno. ¿Qué hace Pedro? Se oculta, se cubre el rostro para no ser reconocido. Eso hago yo. Tú maltratas a tu mujer, tú defraudas a tus hijos, tú eres infiel, tú me cubro. No, ese no soy yo. Cuando se encuentra de frente con Cristo, se desarma, porque se siente observado. Esa es la Cuaresma. Me siento observado en mis debilidades. Me siento observado en mis errores. Pero aquí entra lo bello. ¿Por qué me escondo? ¿Por qué me ocultaba antes? Porque mis padres, por mucho que me amen, seguramente me lo echarían en cara. Porque mi esposa o mi esposo que confió en mí, si yo me mostraba tal cual era, seguramente me lo echaría en cara. O mis hijos me darían la espalda, renegarían de mí, me estarían atacando constantemente, me estarían recordando constantemente mi pecado, porque así he sido yo, o porque así me ha sucedido en algunas otras ocasiones. Cuando yo descubro que Dios me mira, y tembloroso, y llorando, y con miedo me dejo mirar por Él, descubro una mirada misericordiosa. No es la mirada que castiga, no es la mirada que reprende, no es la mirada que echa en cara, no es la mirada de coraje, no es la mirada de odio. Es la mirada del Dios que ha sufrido por mí. Es la mirada del Dios que sabe exactamente el momento en que lo traicioné. Es la mirada del Dios que conocía el momento exacto en el que yo lo estaba defraudando, en el que yo estaba defraudando a mi familia. Y a pesar de eso es una mirada transparente, es una mirada llena de ternura, es una mirada misericordiosa, misereres corde. Es una mirada que sale de las entrañas del corazón. Misereres corde. Si yo soy capaz de distinguir eso, entonces toda la vida se transforma. Entonces hay una luz, hay un rayo de esperanza. Entonces se abre un amplio horizonte para mi vida. Ya no soy el hombre condenado a este destino. Ya no soy el hombre destinado a sufrir hasta el resto de sus días. Soy un hombre que ha sido mirado por la mirada, valga la palabra, por la mirada misericordiosa de Dios. Y entonces todo cambia. De eso se trata la Cuaresma. Deja de ocultarte. Deja de justificarte, deja de sentir este miedo a ser juzgado, déjate mirar por la mirada misericordiosa de Dios. Y el cambio viene después de esta mirada. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en este tema que a mí se me hace muy, muy atractivo, muy atrayente.
Como les decía al principio, este tema yo lo escuché, palabras más, palabras menos, yo le estoy poniendo mucho de mi cosecha, pero iba en ese sentido, ¿verdad? Este Pedro en el sentido humano, este hombre débil, este hombre con dudas, este hombre temeroso, que en algún momento de su vida reniega de Dios, lo traiciona, lo maldice, que es el reflejo de nuestra vida. Nosotros, por nuestra debilidad, por nuestra torpeza, por los golpes que nos ha ido dando la vida, en algún momento no solo negamos, incluso hemos maldecido, traicionado con nuestra propia conducta a Dios. Cuando yo me doy cuenta de que esta vida que llevo no es la que yo quisiera vivir y mucho menos es la que Dios ha querido para mí, entonces tengo dos opciones, que era lo que hablábamos en el bloque pasado. Tengo dos opciones. La opción de desmoronarme, la opción de darme de una vez por vencido, porque seguiré faltando, seguiré pecando, seguiré cometiendo errores, o la opción de Pedro. Ya lo decíamos, dejarme mirar por Dios. Dejar que la mirada misericordiosa de Dios penetre mi vida. Penetre mi vida no para juzgarme, no para amonestarme siquiera, no para reprenderme. Incluso ya desde el momento en que hemos cruzado nuestras miradas, una mirada que de antemano, por así decirlo, me manifiesta su perdón, me manifiesta su reconciliación, me manifiesta su aceptación, me manifiesta su ternura, me manifiesta el que no estaré solo. Tengo que hacer ese ejercicio, no seguir girando la cabeza para ocultarme de esa mirada, porque he estado acostumbrado a que me golpeen, he estado acostumbrado a estas miradas que juzgan, a estas miradas que sin decir nada ya están condenando. Ese es el miedo. La mirada de Dios es completamente diferente. Es una mirada que transforma, es una mirada que fortalece, es una mirada que llena de esperanza mi vida. De eso se trata la Cuaresma. Dejarme mirar por Dios, sabiendo que no seré condenado. Por el contrario, seré aceptado de nuevo, seré reconciliado, seré integrado nuevamente a la familia de Dios. Pero no solamente se queda en eso. Llegaremos, decíamos, ¿cuál es el fin de la Cuaresma? No mejorarme como persona, eso es válido, qué bueno, pero hay algo más. Es morir a este hombre que se oculta, morir a este hombre que no acepta, morir a este hombre que le tiene miedo a la mirada de Dios, morir a este hombre del pasado para convertirme en alguien renovado, resucitado, transfigurado. Hacia allá va la Cuaresma. Ya lo decíamos, la Cuaresma no es un fin, la Cuaresma es el medio, la Cuaresma es el camino para llegar a ser ese hombre nuevo. Pero fíjense, cuando el Señor resucita, se vuelve a encontrar con Pedro. Esto nos puede pasar y hay que estar muy atentos ahí. Se vuelve a encontrar con este Pedro que, aunque ha experimentado la mirada misericordiosa, sigue teniendo este sentimiento de culpa, y eso nos pasa a muchos. ¿Cuántas veces te has confesado del mismo pecado? Fíjate, no que lo cometas nuevamente, sino que seguimos confesando el pecado de hace 5, de hace 10, de hace 20 años, que aunque ya me absolvieron, que aunque ya cumplí la penitencia, por decirlo de alguna manera, sigue causando culpabilidad en mí. Esta es la experiencia también de Pedro. ¿Cuántas cuaresmas? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas obras de misericordia no hemos realizado? Y me sigo sintiendo indigno de la mirada de Dios. Me sigo sintiendo culpable. Me sigo sintiendo reprendido. Me sigo sintiendo alejado. Esto le pasó también a Pedro.
Pedro, decimos, es un hombre como cualquiera de nosotros. Es un ser humano con muchas cosas en su pasado. Traumas, enojos, pecados, errores, como nosotros. Cuando Cristo resucita, y ahorita estamos hablando de la resurrección, porque aunque es un programa de Cuaresma, tenemos que cerrar. No podríamos quedarnos con la mera idea de déjate mirar por Dios, déjate observar por Dios, sabiendo que a la vuelta de la esquina seguiré sintiendo culpa, seguiré sintiéndome indigno, seguiré sintiendo temor de acercarme. Ya, definitivamente, ya dale el sí al Señor, renunciemos a nuestros falsos ídolos. Ya. Cosas muy prácticas. Renuncia a tener tus pequeños ídolos, tus pequeñas supersticiones, tu pulserita para el ojo, estas pulseritas de la santería amarillas con verdes. Renuncia, admite a Cristo como tu único Señor. Renuncia al horóscopo, a las cartas, a las limpias, al Feng Shui. Renuncia y acepta al Señor. Déjate mirar por el Señor. Pedro, después de la resurrección, sigue experimentando esta culpabilidad. Sabe que el Señor lo ha mirado con amor, pero sigue sintiéndose no perteneciente al grupo, sigue sintiéndose apartado, sí, eso nos pasa. Por eso el Señor lo llama, lo aparta. ¿No nos estará pidiendo eso el Señor en esta Cuaresma? Sí, qué bueno que participes, qué bueno que te confesaste, qué bueno que has renunciado a tus falsos ídolos, pero yo quiero plenificarte. ¿No te estará llamando aparte? Ven, acércate, ven, déjame conocerte, ven, dialoguemos, ven, platiquemos, ven. No basta con estar inmóvil. Señor, haz tu obra en mí. Señor, tú actúa en mí. No. El Señor nos llama. Ven. Actúa tú también. Colabora, pon de tu parte. Lo llama. Y fíjense, busquen ustedes ahí en el Evangelio de San Juan, busquen ustedes este pasaje bíblico. Incluso en el original griego hay palabras muy específicas que ocupa este pasaje bíblico. Lo llama y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y así viene, Por eso yo lo digo así porque es uno de mis pasajes favoritos y me agrada bastante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, apacienta a mis ovejas. Siguen caminando. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y siguen caminando. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y entonces Pedro lloró. Este pasaje vamos a adentrarnos un poquito para culminar el programa. Me dejo mirar por Dios, sé que he cometido errores, quiero que Él me mire para que me perdone, para sentirme un hombre nuevo, para reconciliarme con Él. Quiero renunciar a todo lo que me ha apartado de Dios en esta Cuaresma, pero tengo que pasar por el momento de la pasión, la muerte y la resurrección. No basta con dejarme mirar, eso es lo que quiero enfatizar. No basta con dejarme mirar. Yo tengo que caminar hacia el encuentro del Señor. Simón, hijo de Juan, ven.
quiero dialogar contigo. Yo tengo que llegar hasta ese punto. Yo tengo no solamente dejar que Dios actúe en mí, yo también tengo que salir al encuentro. Yo también tengo que buscar al Señor. ¿Cómo? Ve a misa, confiésate, júntense en familia, reza el rosario, bendice los alimentos. Al anochecer haz una oración con tu esposa, con tu esposo. Son cositas que me van acercando. No, la gente llega y dice, padre, vengo a confesarme, o deme un consejo, o fray, ¿qué me recomienda? No solamente esperes que Dios actúe en ti. Pon de tu parte, trabaja tú mismo. Ábrele espacio a Dios en tu corazón, en tu casa. Por algo se empieza. No pienses en grandes misiones, no pienses en grandes retiros. Bendice los alimentos. Yo veo que muchas mamás lo hacen en la cocina antes de servir. No, lleva la comida a la mesa y espérense a que todos coman. Y apaga la tele y haz una oración. Y a tus hijos recen el Padre Nuestro antes de dormir. Me doy a entender que realmente haya un espacio interior. De nada sirve tener crucifijos en cada cuarto. Primero, Simón, hijo de Juan, ya no eres piedra, ¿verdad? Ya no eres el fundamento. No, quiero hablar con este hombre débil. Quiero hablar con el que eres. Quiero hablar con el que le cuesta trabajo reconocerme como Dios. Quiero hablar contigo, con el que me traicionó, con el que me dio la espalda. Ojo, no para echártelo en cara. Y la prueba es que le pregunta, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, claro. Fíjense cómo el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es como si Pedro le dijera en esta respuesta acelerada, en esta respuesta pronta, en esta respuesta quizás sin tanto meditar. Sí, por supuesto, es como si le dijera, sí, por salir del paso. ¿Me amas más que estos? Después le pregunta, ¿me amas? Es hasta la tercera pregunta, vamos a explicarlo. ¿Me amas más que estos? Pues no, porque te he fallado. No soy bueno confiando en ti, Señor. No podría decirte que te amo más que estos. Mi esposa, la que tanto he maltratado, seguramente te ama más. Mi madre, a la que tantas veces he preocupado, seguramente te ama más que yo. Mis hijos, la misma gente de la parroquia, la viejita que ayuda, los que prestan un apostolado desinteresadamente, seguramente ellos te aman más que yo. El Señor le pregunta entonces, ¿me amas? Es que ni siquiera me preguntes eso, Señor, porque tú sabes que me dejo guiar por ganar dinero fácil, o porque es muy fácil que con el pensamiento incluso traicione mi familia, mi matrimonio. Tú sabes las veces que me he ocultado, las veces que te he negado. Tú lo sabes, Señor. Ni siquiera pudiera yo decirte que te amo, porque sabes que a la primera te traicionaría. Sabes que incluso pasando esta cuaresma te volvería a fallar. Tú sabes, Señor, que quizá no te amo. Y esta es la belleza del Evangelio. ¿Qué es lo mínimo que se le pide a alguien? ¿Qué es lo mínimo que se le pide a dos personas que conviven? Sí, el respeto, pero el respeto se lo pides a un extraño. El respeto es cuando vas a pagar algún servicio en alguna caja. ¿Qué es lo mínimo que le pides a alguien con el que convives, con el que vas a pasar? ¿Qué es lo mínimo que le pides a alguien? ¿Qué es lo mínimo en la escala del amor? ¿Qué es lo mínimo? El cariño. El cariño. Es lo mínimo, ¿eh? Es lo mínimo. A tu jefe lo respetas, pero a lo mejor no le tienes cariño. Pero cuando cumple años alguien de tu oficina, algún vecino del edificio donde vives, no le pones ahí con mucho cariño de la familia Pérez. Porque es lo mínimo. Es lo mínimo. Es lo que... vaya, sí se entiende, ¿no? Es lo mínimo que le puedes pedir a alguien con el que convives. Cariño. Es ahí cuando le pregunta el Señor, bueno, no me amas más que estos. Bueno, ni siquiera me amas. Lo mínimo.
¿Me quieres? ¡Wow! Y Pedro se deshace, porque esa es la medida. Sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Quizá no puedo más. Quizá no tengo más. Quizá nunca voy a aprender a amarte más. Pero es lo mínimo, Señor. Lo mínimo. Te quiero. Eso le bastó al Señor. Eso le bastó al Señor para confirmarlo como la roca, como el príncipe de los apóstoles, como el que sostiene la iglesia. Eso, ¿te das cuenta? Tú tienes miedo de dejarte mirar por el Señor. Tú tienes miedo de que Él te vaya a juzgar. Tú tienes miedo de que te vaya a castigar. Tú a todo le llamas que es una prueba de Dios. Y es mentira. Porque al Señor lo único que le basta es, ¿qué? Lo mínimo. Lo mínimo. Un cariño sincero. Lo mínimo. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. No puedo darte más. Quiero trabajar, quiero caminar. Pero lo mínimo. Tú sabes que te quiero, pero lo mínimo sin trampas, sin otros dioses, sin otras caras, sin hacer trampas, sin tener cosas por debajo del agua. Lo mínimo. Sí, tú sabes que te quiero. Eso es a lo que estamos llamados esta Cuaresma. A dejarnos mirar por Él, sin miedo, sin prejuicios, sin tener una idea falsa de Dios, esa idea que nos han vendido incluso nuestros seres queridos. Dios te va a castigar, Dios se va a enojar. A Dios le basta lo mínimo para derramar todo su cariño en nosotros, para plenificarnos, para transfigurar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros seres queridos. Propongámonoslo, que esta Cuaresma sea una Cuaresma quizá no de grandes logros, quizá no de grandes ayunos, de grandes oraciones o de grandes obras de misericordia, pero que sí sea una Cuaresma de honestidad, de sinceridad, de transparencia frente a Dios. Tengo poco, Señor. Vengo incluso con las manos vacías. Pero esto poco que tengo, eso te doy, con transparencia, con sinceridad. Que el Señor nos conceda hacer este ejercicio valiente, porque no es fácil. No es fácil renunciar a mis falsos dioses. No es fácil renunciar a mis seguridades. Si tú has caído en alguna cosa de superstición, de brujería, y tienes miedo de dejarlo porque es legal, porque es honesto, ¿verdad? Porque es un miedo comprensible, trae tus cosas, tus fetiches, tráelos a la iglesia. Dáselos al Padre y dile: Padre, yo me quiero deshacer de esto. Quiero renunciar a esto. Ya no quiero seguir metido en estas cosas. Y te sentirás confortado. No tengo grandes cosas, Señor. No tengo grandes logros. No te amo más que nadie. Hay veces que ni siquiera estoy seguro de amarte. Lo mínimo es un cariño pobre, pero sincero, transparente. Que el Señor nos lo conceda en este sagrado tiempo de Cuaresma. Que el Señor nos permita llegar un poco más ligeros, un poco más transparentes con Él, con nuestros seres queridos, incluso con aquellos a los que les hemos hecho más daño. Muchas gracias. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Si Dios así lo quiere, nos estamos escuchando dentro de 8 días en este su programa, Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.